A nuestra segunda sesión de espacios abiertos con su asesor virtual. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores. Irving, Lady y Génesis, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestra semana número 2, donde estamos abordando los temas de ciencia y universo. En esta semana, jóvenes, nosotros estamos comprendiendo mejor la estructura de la materia, de hecho, clasificándola dentro de lo que son la tabla periódica. Y algo muy importante, estamos aprendiendo acerca de la energía. Es por ello, chicos, que son importantes nuestras dos actividades integradoras. La sesión del miércoles nosotros explicamos a mayor profundidad lo que fue nuestra actividad integradora número 4 y con ello dimos menos oportunidad para la explicación de nuestra actividad integradora número 4. El día de hoy, jóvenes, vamos a iniciar con la explicación de la actividad integradora 4 para que no queden dudas. No obstante, quienes ya se integraron, bienvenida Ana Leslie. ¿Tienen alguna duda pertinente acerca de nuestras actividades o de los temas que hemos estado revisando esta semana? Bueno, si no es así, vamos a dar inicio a esta. Permítanme un segundo porque hice algo que me están saliendo subtítulos por todos lados. Pero en fin, bueno, si no, más tarde revisaré lo de los subtítulos. En fin, jóvenes, es importante que entreguemos nuestras actividades a tiempo. Si tienen alguna duda en particular, realicen directamente la pregunta tomando el audio de esta plataforma Zoom o bien pueden escribirnos por medio del mensajero. Del video que se está generando de esta sesión se subirá a la plataforma de YouTube donde ustedes podrán escribir en la sección de comentarios. Eh, um, Las dudas que se lleguen a presentar, lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. Jóvenes, ustedes ya que se integraron, ¿tienen alguna duda en particular sobre lo que es la actividad integradora número 3? Lady, qué bueno que ya se integró con nosotros. Bueno, para nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones, el propósito de esta actividad. Adelante, Jaime. Jaime, buena tarde. ¿Tiene alguna duda en particular? Jaime, ¿me puede apoyar, por favor? Bueno, le voy a quitar el audio de su participación. Irving, ¿tiene duda acerca de lo que es cómo obtener las entalpías? Las entalpías ya se encuentran tabuladas. Si usted quiere conocer lo que es la entalpía de cualquier sustancia, puede hacer búsqueda de ellas directamente en algún buscador de internet o en cualquier libro de química. Se encuentran las entalpías prácticamente de todas las sustancias que han sido sintetizadas. Para poder calcular nosotros lo que es la entalpía de la reacción, para determinar la exergonía de la reacción, para saber si es exotérmica o endotérmica, únicamente aplicamos la fórmula de entalpía de reacción, es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Para ello, jóvenes, eh,
Lo más importante es el signo de esta operación aritmética. Si el signo es negativo, nos indicará que la reacción es exotérmica, es decir, que libera calor, y si el signo es positivo de esa operación, nos quiere decir que la reacción es endotérmica, que necesita calor para poderse llevar a cabo. ¿Ok? Pero las entalpías, jóvenes, ya necesitan ustedes buscar la entalpía de cada una de las sustancias con su buscador. Ya se encuentran completamente tabuladas. Respecto de las ecuaciones que ustedes busquen, jóvenes, hay muchísimas reacciones que ocurren dentro de las erupciones volcánicas en la cual nosotros. Génesis, ¿cuál es su duda particular? Génesis. Chicos, en la parte número 3 de lo que nosotros tenemos que hacer respecto de nuestra actividad integradora es qué tipo de reacciones químicas se producen durante una erupción volcánica. Vamos a colocar tres ecuaciones químicas que simbolicen una reacción que ocurre en un volcán. Eso es parte de la investigación, jóvenes. Jóvenes, existen muchas reacciones que ocurren. En la sesión del miércoles les expliqué, estas al menos son algunas las que yo investigué para la formación del hidróxido de magnesio, para la formación del hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, de óxidos de silicio, para la fabricación, por ejemplo, o la producción de ácido nítrico, de ácido sulfúrico. Son muchísimas reacciones, las que, al menos las que yo investigué que ven en pantalla, jóvenes, es apenas una pequeña fracción de lo que nosotros podemos encontrar al realizar la investigación que se nos está solicitando. Ahí me quedó claro que yo tengo que investigar las ecuaciones de las reacciones que se producen en una eh, erupción volcánica. Esa es parte de la investigación que nosotros debemos de realizar. Una vez que nosotros tengamos esas ecuaciones que hayamos investigado, vamos a seleccionar únicamente tres. Vamos a observar lo que son los productos y lo que son los reactivos. De esas sustancias, nosotros vamos a buscar sus entalpías y solamente vamos a hacer una operación aritmética en la cual vamos a restar la sumatoria del producto o de los productos de su energía menos la de los reactivos, y el resultado nos vamos a fijar en el signo si es positivo o si es negativo. Si es negativo, es una reacción exotérmica. Si es positiva, jóvenes, es una reacción endotérmica. Exotérmica quiere decir que libera calor, mientras que una reacción endotérmica quiere decir que necesita calor para poderse llevar a cabo. ¿Ok? ¿Alguna duda particular sobre la actividad 3? Chicos, ¿alguna duda más? Um, Jóvenes, las reacciones químicas se pueden clasificar de muchísima forma. Existen reacciones de sustitución, de doble sustitución, como la que identificamos en nuestra actividad número 2. Existen reacciones efectivamente de combustión, de neutralización, de reducción. Independientemente de cómo clasifiquemos las reacciones, en una erupción volcánica pueden existir muchos tipos de reacciones, muchos.
Eh, de acuerdo a su investigación de las reacciones que ocurran, nosotros vamos a poner atención en particular sobre las ecuaciones que simbolicen esa reacción. Una vez que tengamos identificada esa ecuación, si no en la investigación no encontramos las entalpías, las buscamos y hacemos una operación aritmética. Por supuesto, Irving, nuestra actividad integradora número 3 nos habla sobre los fenómenos naturales que ocurren. Y tenemos que buscar qué tipo de reacciones ocurren en las erupciones volcánicas. Y de ahí, de todas las que encontremos, únicamente con 3 son suficientes y es importante determinar si son exotérmicas o endotérmicas de acuerdo a la entalpía de la reacción que estén presentando. Para ello, Irving, los invito a que revisen la sesión del miércoles y también la sesión que brinda nuestro ADC y que fue la sesión del martes a las 8:30 de la noche. Irving, ¿tiene alguna duda en particular acerca de este punto en la actividad número 3? Asesor, buenas tardes. Adelante, Lady, dígame. Bueno, yo ya entregué mi actividad 3, no tengo dudas, nada más para apoyar a mis compañeros. Como usted lo mencionaba en la sesión con nuestro ADC, él nos explica paso a paso cómo tenemos que encontrar la entalpía. También nos brinda una tabla en la que ya trae los datos. Si mis compañeros pueden revisar esa sesión grabada, ahí lo explica todo para que ellos se puedan apoyar. Muchísimas gracias, Lady. Chicos, es necesario que revisen las sesiones. El cálculo de la entalpía, jóvenes, es una simple operación aritmética. La entalpía de la reacción, lo más importante es el signo. Los valores de las entalpías de todas las sustancias químicas ya se encuentran tabulados, es decir, ya se midieron, pero es parte de esa investigación que ustedes también busquen esos datos. De acuerdo a la cantidad de reactivos, nosotros sumamos esas energías y se las vamos a restar a la energía del producto o de los productos. Lo más importante es el valor del signo. Un signo positivo refiere a una reacción endotérmica, un signo negativo refiere a una reacción exotérmica. Pero esa es parte de la investigación que tenemos que realizar respecto de ello. Y sobre todo, lo más importante, revisen las sesiones que tanto su asesor de la didáctica disciplinar les brinda. Todas las sustancias de aquellas reacciones que nosotros identifiquemos, nosotros no tenemos que balancear las reacciones, nosotros no tenemos que hacer algo más allá, únicamente identificarlas. Y de acuerdo a los reactivos y a los productos, buscar sus entalpías y aplicar simplemente una resta para determinar la exergonía de la reacción, o bien su carácter endotérmico o exotérmico. Ok, chicos. Vamos a pasar a continuar a la actividad 4, que fue la que se nos quedó un poco pendiente. Jóvenes, nuestra actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. El propósito de esta actividad es comprender la estructura de la tabla periódica. ¿De qué forma? Nosotros vamos a imaginar que tenemos una compañera de prepa en línea CEP, y la cual su nombre es Margarita. Margarita es nuestra compañera y no tiene acceso a los recursos que se nos están dando en nuestra semana número 2, particularmente a los videos. Y entonces nos pide nuestra ayuda para que le expliquemos acerca de la tabla periódica. Para esta actividad nosotros necesitamos conocer lo que es la estructura de la tabla periódica
la nomenclatura química y cómo se clasifica, comprender la formación tanto de compuestos orgánicos e inorgánicos, y con ello nos va a llevar a conocer lo que son los bioelementos primarios, secundarios y terciarios, los cuales son los elementos que se unen para formar la vida, o característicos de lo que son las biomoléculas. Surge una duda. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta actividad? Es importante que nosotros hagamos una presentación en PowerPoint con audio. Lo más importante de esta actividad es que sea explicado con nuestra propia voz. Nosotros no tenemos que hacer un video como en la actividad 1, saliendo nosotros a cuadro, tenemos que explicarla únicamente, pero tiene que tener audio. PowerPoint tiene una aplicación en la cual nosotros podemos insertar audio. Una pregunta, ¿cuánto debe de durar ese audio? Lo suficiente que cubra todo lo que se nos está solicitando. No hay un mínimo acerca de la duración del audio para cada uno de los rubros que se nos está solicitando. Pero algo muy importante es que debe de estar explicado y sobre todo para que Margarita lo entienda. La presentación no va explicada hacia mí, va explicada hacia su compañera Margarita. Eso recuérdenlo, es muy importante porque es que nos está pidiendo nuestra ayuda. Ahora bien, yo estoy consciente de que no todos tienen la misma versión de PowerPoint en la cual se puede insertar audio o tal vez presenten alguna dificultad técnica. Sin problema alguno, jóvenes, ustedes pueden utilizar Canva. De hecho, me están entregando trabajos en Canva que están de verdad muy bonitos. Canva es una herramienta que nos permite hacer presentaciones, la podemos integrar en video, podemos integrar audio, podemos utilizar sus autoformas que tiene Canva y es muy dinámica. Pueden hacerlo en Canva, pueden hacerlo en PowerPoint. Ahora, algo importante, ¿qué es lo que pasa si mi presentación yo decido hacerlo en PowerPoint y mi presentación pesa más de 20 megas y yo no puedo subirla a la plataforma, jóvenes? No hay ningún problema, ustedes súbanla a la nube, la liga o el URL que generen de la nube me lo comparten en un documento el cual van a subir a ustedes a la plataforma, teniendo cuidado de que me otorguen todos los permisos para que yo pueda revisarla y que sea el archivo correcto. Si ustedes deciden realizarla en Canva, únicamente me pegan el enlace en un documento para que yo pueda visitar su presentación que ustedes están realizando. Sobre todo, cuidemos un poco los pesos de los archivos, que es lo más importante. En nuestra diapositiva número 1, nosotros vamos a integrar nuestros datos de identificación como nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual. Para la diapositiva número 2 vamos a integrar una imagen que nosotros vamos a buscar en internet de la tabla periódica y vamos a indicar cómo es que está dividida por familias. En la diapositiva número 3 vamos a indicar con una imagen o incluso con la misma imagen o con una imagen diferente, la cual vamos nosotros a explicar la división por periodos. En la diapositiva número 4 vamos a explicar cómo es que se clasifican los elementos por número atómico. En la diapositiva número 5, con una imagen de un elemento de la tabla periódica, vamos a explicar qué es su símbolo químico. Para la diapositiva 6, qué es la masa atómica. En la diapositiva número 7 vamos a responder a esta pregunta: ¿por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? En la diapositiva 8 vamos a mencionar 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. En la diapositiva número 9 vamos a responder a la pregunta: ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Una vez que nosotros terminemos nuestra actividad, nuestra presentación, lo vamos a guardar con la siguiente nomenclatura: nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S2, A y 4. Procuren que pese menos de 20 megas, si no va a ser imposible que ustedes la puedan cargar a la plataforma.
pero la podemos subir a la nube y de ahí que ustedes me compartan ese enlace o que ustedes la hagan en Canva y me compartan el enlace. ¿Qué es lo que pasa si yo presento problemas en PowerPoint? Todavía se me dificulta o tengo miedo de usar Canva. Jóvenes, ya de últimas, ustedes pueden generar un video semejante a como lo hicieron en la actividad integradora número 1, donde ustedes le expliquen a Margarita mediante una presentación de la tabla periódica. Recuerden, aquí lo más importante es que se ha explicado con nuestra propia voz y no hay un límite de tiempo para nuestros audios. ¿Qué pasa si yo necesito más diapositivas para poder explicarle mejor a Margarita acerca de la tabla periódica? Sin ningún problema yo puedo adicionar las diapositivas que yo necesite para complementar este trabajo y les recomiendo utilicen también una diapositiva más para integrar las referencias que ustedes utilicen para poder realizar esta actividad. Y bien, vamos a hablarle y le vamos a explicar a Margarita qué es la tabla periódica. Y la tabla periódica es donde se encuentran ordenados los elementos y se ordenan de acuerdo a sus propiedades químicas, de acuerdo a sus propiedades físicas, de acuerdo también a su electronegatividad, de acuerdo a su radio iónico. Es decir, la posición de cada uno de los elementos en la tabla periódica eh, no es al azar. Los elementos en la posición en la que se encuentran comparten características con los elementos, ya sea en familia o en periodo, donde se encuentren. Por ello es muy importante que nosotros comprendamos el ordenamiento de la tabla periódica y para ello le vamos a explicar a Margarita qué son los grupos o familias. Los grupos o familias, jóvenes, son esas columnas verticales donde se encuentran los elementos. Son 18 en total y se enumeran desde el número 1 hasta el 18 de izquierda a derecha. Eh, Anterior a 2007, y todavía es algo que se sigue utilizando, se siguen clasificando los grupos o las familias como familias A y como familias B. De aquí que existan 8 grupos A y 8 grupos B. Todavía vamos a encontrar algunas tablas periódicas que así se nos indique. Pero a partir de 2010, de 2007, la UPAC dice, quitémonos de esa clasificación y únicamente numeremos del 1 al 18. Y ustedes van a decir, 8A y 8B nos dan 16, y hoy son 18, ¿se crearon más familias? No, porque la familia del hierro incluía 3 columnas verticales, y es por ello que si nosotros queremos tener el total, pues tal vez nos hagan falta 2, pero no en la clasificación como familias A y como familias B. En la familia del hierro había 3 columnas. Algo muy importante de las familias, que generalmente el elemento químico que se encuentra en la parte superior, que es el elemento representativo de esa familia, va a nombrar o se le va a conocer como familia, por ejemplo, de los nitrogenoideos, la familia de los halógenos, por ejemplo, a la familia número 17, la familia de los gases nobles a la familia número 18, la familia de los calcógenos, por ejemplo, a la familia del oxígeno, de los carbonoideos a la familia del carbono, a la familia del boro, y así sucesivamente. También podemos encontrar esta clasificación, pero lo único que nos indica es que pertenecen a esa familia. Algo muy importante, generalmente los elementos que se encuentran en la misma familia tienen el mismo número de valencia. Y eso es importante cuando los elementos forman enlaces químicos. Así es que todos los elementos que se encuentran en una familia cumplen características tanto químicas como de valencia semejantes. Pero no es la única forma en la cual se encuentran ordenados los elementos en la tabla periódica. También se encuentran dentro de filas horizontales que se llaman periodos. Si nosotros recordamos, por ejemplo, el modelo atómico de Born, en el modelo atómico de Born determina que los electrones se encuentran en diferentes niveles energéticos y en cada uno de esos niveles se encontraban los electrones que poseía ese elemento.
Entre más pesado sea un elemento, va a tener más electrones y va a utilizar muchos más niveles. Cada uno de estos niveles electrónicos en los cuales contiene un átomo representa los periodos que puede llegar y que ocupa un elemento. Por ejemplo, el hidrógeno se encuentra en el primer periodo y el hidrógeno solamente tiene un electrón. Entonces, solamente tiene un nivel de electrones energético donde se encuentran esos electrones. Los elementos más pesados, por ejemplo, de la familia número 1, que es el francio, se encuentra en el periodo número 7 y tiene muchos electrones y ocupa ese periodo. También algo característico de los periodos es que los elementos que se encuentran dentro de esas filas horizontales comparten la estructura electrónica semejante, es decir, su configuración electrónica, que es esa capacidad de reordenamiento de los electrones en subniveles energéticos. Y algo característico de todos los elementos que participan en un periodo es que van a tratar de alcanzar la estabilidad del gas noble que les corresponde en cada uno de esos periodos, es decir, del elemento que se encuentra más hasta la derecha. De esa forma, los periodos también juegan un papel muy importante en el ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. Respecto del número atómico, los elementos de la tabla periódica se encuentran ordenados de forma progresiva, desde el número 1 hasta el 104, o si ustedes tienen una tabla periódica más moderna, lo vamos a encontrar hasta el 118. Solo que a partir del 104 todavía no tienen nombres oficiales y muchos de ellos teóricamente, bueno, realmente todavía no se han logrado sintetizar. Son elementos teóricos. ¿Qué es lo que nos expresa ese número atómico y ese número consecutivo por el cual también toman un orden los elementos de la tabla periódica? El número atómico va a representar la cantidad de protones que tiene el átomo de ese elemento en el núcleo. Y algo indirecto que nos va a estar indicando este número atómico es la cantidad de electrones que se encuentran girando alrededor del núcleo atómico. Así es que conociendo el número atómico, nosotros sabemos la, la cantidad de protones e indirectamente también la cantidad de electrones. Va a ser un número único y progresivo para cada uno de los elementos de la tabla periódica. Respecto del símbolo químico, el símbolo químico, los elementos van a contar con un símbolo químico universal que va a constar de una letra y siempre va a ser mayúscula. Y cuando el nombre químico, perdón, el símbolo químico conste de dos letras, la primera siempre va a ser mayúscula y la segunda siempre va a ser minúscula. El símbolo químico es una simbología universal y muchas veces veremos que esta tal vez no encuadre respecto del nombre del elemento. Por ejemplo, ¿por qué el símbolo del cobre es Cu? Realmente porque el cobre ya se conocía desde las antiguas civilizaciones, como en Grecia o la civilización de los romanos, y el nombre del origen del cobre es latín cuprum. Por ello es que su nombre originalmente es en latín y el símbolo para facilitarlo es Cu, pero proveniente del latín cuprum. En general, los nombres de los elementos de la tabla periódica tienen orígenes diversos. En idioma ruso, en alemán, en francés, en inglés y en latín. A partir de ello se nombraron a los elementos de la tabla periódica, pero independientemente del origen del nombre, el símbolo químico va a ser internacional. Tal vez si nosotros tuviéramos una tabla periódica, en ruso
La información va a estar en ese idioma, pero el símbolo químico no va a cambiar. Esa es una ventaja de que se vuelva la química y la simbología química una forma universal para poderla nosotros comprender. La masa atómica de los elementos, jóvenes, va a ser también progresiva. ¿Y qué nos va a indicar la masa atómica? Nosotros le explicaremos a Margarita que la masa atómica corresponde a la masa que se encuentra en las partículas del núcleo atómico, no de los electrones, sino únicamente del núcleo atómico. ¿Y qué encontramos en el núcleo atómico? Tanto los protones como los neutrones. La masa de los neutrones y de los protones es semejante, así es que la masa atómica generalmente va a ser el doble del número atómico, pero esto hasta el calcio. ¿Por qué hasta el calcio? Porque los elementos, entre mayor número de protones tengan, a partir del escandio van a tener mayor número de neutrones. Esto es para poder estabilizar el núcleo. Entonces, a partir del escandio y los elementos que son más pesados, su masa atómica va a ser todavía más, un poco, ligeramente más del doble del número atómico, pero esto es por la cantidad de neutrones que tienen en su núcleo. Pero esto es lo que representa la masa atómica de los elementos en la tabla periódica. ¿Por qué es importante, jóvenes, que nosotros tengamos conocimiento de los elementos de la tabla periódica? Es importante que nosotros memoricemos y sepamos las características de cada uno de esos elementos. No, no es necesario. Para eso, toda esa información ya se encuentra en la tabla periódica. Lo importante es que nosotros sepamos manejar una tabla periódica. Y con lo que nosotros le vamos a explicar a Margarita, va a ser suficiente para que ella pueda comprender ese ordenamiento. Y los compuestos que forman estos elementos cuando reaccionan los podemos clasificar de dos formas, como compuestos orgánicos y como compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son características porque generalmente son compuestos que en su estructura van a tener átomos de carbono, pero van a reaccionar con otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el azufre, el nitrógeno y el fósforo. Así van a ser conocidos como compuestos orgánicos. Existen algunos compuestos inorgánicos que también en su estructura tienen átomos de carbono. Por ejemplo, los anhídridos carbónicos, los carbonatos, como el bicarbonato de sodio o el carbonato ácido de sodio, algunos gases como el dióxido de carbono o el monóxido de carbono, pero estos compuestos no son compuestos orgánicos. Ahí hay que hacer esa precisión. Los compuestos orgánicos se caracterizan porque el enlace presente en sus compuestos es un enlace covalente. La mayoría presenta isomería dentro de las fórmulas. ¿Qué es una isomería dentro de los compuestos orgánicos? Es que existen moléculas con el mismo peso molecular, pero diferente orientación espacial. La mayoría son combustibles, es decir, que se queman. Los compuestos orgánicos se queman, arden. Son solubles en compuestos orgánicos y sus reacciones son lentas y rara vez cuantitativas. De aquí, jóvenes, nosotros tenemos que mencionar algunos ejemplos de compuestos orgánicos. Hasta el día de hoy existen más de 140 millones de compuestos orgánicos que se han sintetizado hasta este momento. Así es que tenemos de sobra. Dentro de los compuestos orgánicos, jóvenes, que tal vez nosotros utilicemos en nuestro día a día, por ejemplo, hay azúcares como la sacarosa. La sacarosa es perdón, el azúcar de mesa que nosotros utilizamos. El papel en el cual nosotros escribimos es celulosa y es un compuesto orgánico. Los alimentos que nosotros consumimos, la mayoría son compuestos orgánicos, exceptuando las sales minerales. De ahí que en los alimentos nosotros encontramos proteínas. Los compuestos que conforman a los seres vivos y al humano también son compuestos orgánicos, como las proteínas, como la hemoglobina en la sangre, como las queratinas de mi cabello y de mis uñas. Tenemos, por ejemplo, gases que nosotros utilizamos en casa,
ese que utilizamos en la estufa para preparar nuestros alimentos, gases como el metano, el propano, el butano, el isobutano. El alcohol de curación, que es el metanol que nosotros utilizamos en casa, también es un compuesto orgánico. Los compuestos de la madera, como la celulosa y el papel, es un compuesto orgánico. A los aminoácidos como el triptofano, la metionina, la glicina. Jóvenes, hay muchísimos compuestos orgánicos. Hay compuestos sintéticos que también son compuestos orgánicos. Por ejemplo, si ven en mi mano, tengo una bolsa que comúnmente llamamos una bolsa de plástico, pero este es, por ejemplo, polietileno. Las bolsas de polietileno, jóvenes, son compuestos orgánicos. Si nosotros los llevamos a una flama, van a arder. Por ejemplo, mi chamarra, que es de polímeros de nylon, el nylon es un compuesto orgánico. Si yo me quito mi chamarra y la aviento a una chimenea, va a arder. La camisa que traigo es de algodón. El algodón también es un compuesto orgánico. Jóvenes, hay más de 140 millones de compuestos orgánicos. Nada más necesitamos tres ejemplos. ¿Qué pasa con los compuestos inorgánicos? Los compuestos inorgánicos, jóvenes, también aunque es una química muy amplia, es mucho más pequeña que la química orgánica o la química de los compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos se van a caracterizar porque el enlace característico de ellos, o el más frecuente, es el enlace iónico. No presentan isomería, jóvenes. Generalmente no arden, es decir, no se queman. Son solubles en agua y reaccionan de forma rápida y cuantitativamente casi siempre. Nosotros en casa, jóvenes, tenemos muchos compuestos orgánicos y muchos compuestos inorgánicos. La sal de mesa, que es el cloruro de sodio, es un compuesto inorgánico. Eh, por ejemplo, jóvenes, ¿ustedes alguna vez han hecho un flan napolitano o han visto cómo lo hacen? Para hacer un flan napolitano se utilizan huevos, se utiliza crema, leche condensada, pero algo muy importante que nosotros hacemos en la flanera. En la flanera nosotros colocamos azúcar y la derretimos a la flama. Esto hasta que ocupe todo el espacio del recipiente. El azúcar funde. Y si nosotros nos descuidamos y se nos olvida la flanera en la llama, el azúcar se va a quemar. ¿Por qué? Porque el azúcar es un compuesto orgánico. Pero si en lugar yo de hacer un flan napolitano, quiero hacerme unos camarones eh, a la plancha en sal, lo que voy a hacer es utilizo un comal y lo pongo en la estufa. Y arriba pongo sal de mar. Tal vez en algunos lugares así suelan preparar los camarones. Sobre esta cama de sal que se encuentra en el comal con la flama prendida, coloco los camarones y se van a cocer. En ningún momento, aunque se me olvide el comal con la sal jamás va a fundir, nunca se va a derretir y mucho menos es que se va a quemar, porque la sal común es un compuesto inorgánico y no arde, no se quema, mientras que la sacarosa o el azúcar común sí va a arder y se va a quemar, como la mayoría de los compuestos orgánicos. ¿Qué ejemplos de compuestos inorgánicos nosotros tenemos? El agua, sales como el cloruro de magnesio, el cloruro de potasio, ácidos como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, bases como el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, eh, existen muchos compuestos inorgánicos, más de 35 millones de compuestos inorgánicos, nosotros únicamente necesitamos tres como ejemplos. Jóvenes, ¿tienen alguna duda acerca de nuestra actividad integradora número 3? Porque nos va a sobrar un poquito de tiempo y ahora sí, con dudas particulares acerca, ya sea de esta actividad, perdón, de nuestra actividad 4 y podemos regresarnos un poquito a nuestra actividad integradora número 3. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de nuestra actividad integradora número 4? Jóvenes, si no queda ninguna duda,
Recuerden que tienen que hacer una presentación en PowerPoint con audio, pero ustedes pueden utilizar Canva o pueden hacer una grabación de pantalla. Lo más importante es que sea explicado con nuestra propia voz. Si no puedo subirlo, jóvenes, yo a la plataforma verifico el peso de mi presentación o para no tener mayor problema, lo subo a la nube. Hago uso de la nube y le comparto a mi asesor virtual la liga de donde se encuentra, procurando que me otorguen todos los permisos y también, jóvenes, que sea el archivo correcto. Recuerden, tiene que tener una portada con sus datos personales y esa presentación tiene que estar dirigida a Margarita. Tienen que responder, además de las diapositivas explicando la tabla periódica Margarita, responder la pregunta sobre la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos, mencionar 3 ejemplos de cada uno de estos y una respuesta clara sobre la utilidad de conocer y comprender la tabla periódica. Yo no necesito, jóvenes, memorizar todos los datos que se encuentran en la tabla periódica, porque ya ahí está. Para eso sirve la tabla periódica, para que contenga toda esa información. Lo importante de saberla utilizar y manejar es que yo puedo encontrar esa información más rápido. No necesito memorizar toda esa información. No dudo que alguno de ustedes tenga esa capacidad para, para poder, ¿cómo se llama? Memorizar todos estos datos, pero no es necesario cuando ya se encuentran ahí, pero sí es muy importante el que nosotros aprendamos a utilizarla y conocer toda esta información que nos puede brindar. Ahora, ya que, qué bueno que no quedaron dudas de nuestra actividad integradora número 4, vamos a regresar rápidamente para ver lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra actividad integradora número 3. Recuerden, nuestra actividad integradora número 3, no perdamos de vista que nosotros tenemos que hacer una investigación por medio de 3 artículos que nosotros vamos a integrar. Vamos a extraer de esos artículos que nosotros investiguemos las principales características de las erupciones volcánicas, 5 causas de una erupción volcánica y 5 consecuencias de esta en el ambiente. Vamos a responder también a 2 preguntas sobre los tipos de reacciones que se producen en una erupción volcánica, reacciones químicas. Y vamos a colocar 3 ecuaciones sobre estas reacciones, cualquier reacción que ocurra en una erupción volcánica. Vamos a investigar la energía o las entalpías de los reactivos y de los productos para poder calcular la entalpía de reacción, que simplemente es una operación aritmética de resta. La energía que tienen los reactivos, eh, perdón, la energía de los productos menos la energía de los reactivos y me va a dar la entalpía de reacción. El valor numérico es importante, sí es importante, pero lo más importante es el signo. Un signo negativo, recuerden, nos va a indicar que es una reacción exotérmica y un signo positivo que es una reacción exotérmica. Finalmente, nosotros vamos a redactar una conclusión de al menos 120 palabras, en la cual vamos a explicar la importancia del método científico para el estudio de los fenómenos naturales. ¿Las erupciones volcánicas son fenómenos naturales? Por supuesto. Desde la formación de nuestro planeta siempre han existido las erupciones volcánicas. Y hay evidencia en otros planetas que han presentado también una actividad volcánica en su formación. Nuestro planeta es muy dinámico. No debemos de confundir el término fenómeno natural con el término desastre natural. El término desastre natural se aplica cuando uno de estos fenómenos naturales afecta a las poblaciones o a los asentamientos humanos. Fenómenos naturales como los huracanes, los tornados, son fenómenos que ocurren cíclicamente o por temporada en nuestro planeta, pero tienen afectaciones hacia el ser humano, sí, sobre todo a los lugares donde vivimos, y ahí es cuando se vuelven un desastre natural, pero no los debemos de confundir.
Cuando nosotros hayamos reunido toda la información, lo más importante es cómo lo estructuremos. Pongamos mucha atención en esta parte. Nosotros vamos a realizar una portada para nuestra actividad y después de esa portada, la cual va a contener nuestros datos de identificación como nuestro nombre, nuestro grupo, el nombre de nuestro asesor virtual y la fecha de entrega, vamos a agregar una introducción. Tiene que ser un párrafo completo de entre 8 a 10 renglones. En esa introducción, nosotros vamos a hablar acerca de lo que va a contener nuestro documento. En la parte de desarrollo, que es lo siguiente, vamos a incluir los puntos 2 y 3, que son las características de una erupción volcánica, 5 causas y 5 consecuencias. También vamos a incluir la respuesta a las preguntas que se nos están solicitando. Y finalmente nosotros vamos a incluir una conclusión y recuerden que tiene que ser de al menos 120 palabras para concluir nuestro trabajo. Una vez que lo hayamos estructurado de esa forma, lo vamos a subir a la plataforma con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S2, A y 3. Recuerden, los artículos pueden ser artículos científicos, artículos de alguna universidad, información que nosotros encontremos en dependencias de gobierno, ya sea federal, estatal o municipal. Incluso, jóvenes, podemos hacer nosotros de algún artículo periodístico, pero tomando en cuenta que sea de un diario o un noticiero de presencia a nivel nacional o internacional, jóvenes. Una vez que nosotros tengamos nuestros artículos, extraemos toda la información que nosotros necesitemos. Recuerden, para que se lleve a cabo una reacción química, que las reacciones químicas es en la transformación de la materia que pasa de reactivos para convertirse en productos, se necesita energía para que esos átomos que conforman esas moléculas rompan sus enlaces y forman enlaces nuevos. Los reactivos tienen una energía, sí, y los productos van a tener otro tipo, otra cantidad de energía, por supuesto. Nosotros, al hacer una operación aritmética respecto de la energía de los productos menos la energía de los reactivos, vamos a obtener la entalpía de la reacción. Y este valor numérico con el signo nos va a indicar si la reacción es exotérmica o si la reacción es endotérmica. Existen muchísimas reacciones que ocurren en las erupciones volcánicas, así como las características que ocurren dentro de un fenómeno natural como este. Existen diferentes tipos de erupciones de acuerdo al tipo de flujo de magma que ocurre, de ese fluido piroplástico, así como los lugares donde se presentan, y es muy importante la información que nosotros encontremos y sobre todo para poder describir un fenómeno natural como este. El hacer esta actividad, nosotros nos encontramos con un concepto que tal vez utilicemos, que es la energía, y aunque la energía, su concepto es bastante abstracto, ya que físicamente es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en otro, tal vez para nosotros es más habitual los tipos de energía que nos rodean, como la utilidad, la necesidad, mejor dicho, de la energía eléctrica para poderla convertir en energía acústica y de esa forma yo escuchar música en mi casa. La energía gravitacional puede hacer un desarrollo de energía mecánica, sobre todo cuando la energía potencial se convierte en energía cinética. Yo utilizo energía cinética en casa, por supuesto que sí, cuando utilizo el taladro para perforar una pared, o la licuadora cuando quiero hacer un licuado, o la lavadora cuando quiero lavar mi ropa. Nosotros entendemos y comprendemos muchos tipos de energía que utilizamos prácticamente a diario. La energía térmica, ya sea que nosotros utilicemos la tostadora para un pan tostado o nos friamos unos huevitos revueltos en la mañana en nuestro desayuno y utilicemos el gas de la estufa. Nuestros celulares los ponemos a cargar y estamos comunicados gracias al almacenamiento
de la energía como energía química por estas baterías de ion litio, o tal vez en la noche cuando ya no tenemos energía eléctrica y tenemos un apagón en casa, sacamos una lámpara ciega y le colocamos estas pilas alcalinas o algún tipo de batería seca. A partir de los átomos nosotros comprendemos que en fenómenos de fusión o de fisión nuclear se liberan cantidades enormes de energía. Hoy hacemos un énfasis, por ejemplo, en las energías renovables, como la energía eólica, la energía solar o la energía hidráulica, pero tal vez una de las energías o la conversión de la energía a algo muy útil que utilizamos a diario es a la energía lumínica, que nos hace más segura las noches o que podemos aprovechar parte de la noche para nosotros realizar actividades. Recuerden, nosotros podemos explicar estos fenómenos haciendo uso del método científico y el método científico son 4 etapas ordenadas que se llevan a cabo en cualquier investigación científica y nos permite generalizar esos resultados, comprobarlos, generar leyes de esta forma. Nosotros observamos un fenómeno, planteamos una hipótesis, experimentamos y finalmente concluimos. ¿Únicamente se utilizan en las investigaciones científicas? No, este método científico nosotros lo podemos utilizar para describir cualquier tipo de fenómeno que se nos presente en nuestro día a día. Cuando se vuelve una comprobación sistemática, yo no necesito decirles que si yo tengo suspendido en el aire este marcador que tengo en la mano, si lo suelto, ustedes saben que va a caer al suelo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que existe algo que se llama gravedad y esa es esa fuerza de atracción que jala todo hacia el centro de nuestro planeta. Yo no necesito nuevamente describir ese fenómeno porque ya está descrito y ha sido comprobado miles de veces. Si yo suelto este marcador, ustedes saben que se va a dirigir hacia el suelo, porque ustedes ya tienen ese conocimiento. Gracias al método científico y a la comprobación sistemática, pasamos a la obtención de conocimiento científico. La obtención de lo que nosotros aprendemos en este módulo es gracias a ese conocimiento científico de la aplicación del método científico. ¿Y por qué es tan importante ese conocimiento científico? Porque nos va a ayudar a tener una habilidad mejor, que es ese pensamiento científico. Gracias al método científico obtenemos conocimiento y ese conocimiento lo utilizamos. Adelante, ¿alguien tiene alguna duda? Melanie, ¿tiene alguna duda? Buenas tardes, no, ninguna duda. Ok. Bueno, chicos, entonces la importancia del método científico radica en la obtención de ese conocimiento. Ese conocimiento nos llega a nosotros y nos hace desarrollar ese pensamiento científico. Ahora creo que hasta este punto nuestro propósito formativo de nuestro módulo número 14 nos empieza a quedar un poco más claro. Bueno, chicos, si ya no existe ninguna duda, creo que en esta sesión pudimos darle darle una mejor explicación a nuestra actividad número 4 y nuevamente explicar tal vez lo más importante de nuestra actividad integradora número 3. No obstante, si se llega a presentar alguna duda, jóvenes, pueden escribirme vía mensajero. También lo pueden hacer vía correo electrónico, pero respondo más rápido vía mensajero. Fines de semana, chicos, recuerden, los asesores virtuales no están obligados a entrar a la plataforma. No obstante, yo me integro 2 veces a mediodía y en la noche para saber si existen algunas dudas que se les hayan presentado. Recuerden entregar sus actividades en tiempo y en forma. No se esperen hasta el día domingo debido a que ustedes ya saben que presenta saturación. Traten de entregarlas mucho antes. También, jóvenes, si ustedes
Ustedes tienen todo el derecho de utilizar cualquier fuente de información para poder realizar sus actividades. Ustedes tienen ese derecho. Pero, conllevado este derecho, tienen la obligación de referenciar todo ese conocimiento del que ustedes se allegan. Copiar y pegar no es válido y eso se considera como plagio. Así es que, por favor, coloquen todas las referencias de los recursos que ustedes utilicen. Jóvenes, me despido. Ha sido un gusto estar con ustedes. Espero sus actividades para quienes todavía les haga falta y les deseo una muy bonita tarde de viernes. Y buen provecho si es que todavía no han comido. Hasta luego. Hasta luego, Génesis. Hasta luego, Aime. Hasta luego, Irving. Itzel. Hasta luego.